y en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras también celebramos los 20 años del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, que está aquí en Ciudad Real, y en Ciudad Real, en el Museo Provincial. Rafa, hola, nos habéis mostrado los diferentes ecosistemas con los que cuenta nuestro país y sobre todo con sus especies. Esto es impresionante nada más verlo, Rafa. Sí, hola, ¿qué tal? Pues mira, sí, aquí tenemos representados lo que son los ecosistemas desde la alta montaña, pasando por el bosque caducifolio, las zonas húmedas, la estepa cerealista y el monte mediterráneo. Y en cada espacio de estos encontramos las especies cinegéticas más representativas. ¿Qué especies nos encontramos aquí? Pues aquí encontramos en la alta montaña, encontraríamos la cabra montés, encontraríamos el rebeco, que ya está más centrado en la zona del Pirineo, de la montaña cantábrica, muflones, que están más ampliamente distribuidos por toda España, perdices, pardillas. Por aquí, pues, dentro del bosque, pues, una de las reinas es la becada, o el corzo, como vemos aquí, aves acuáticas, en las que vemos... En total hay cerca de 30 especies, más de 30 especies de animales, de especies cinegéticas aquí representadas. Aquí encontráis, pues, varias especies de patos, ¿no? Los porrones europeos, el pato colorado, ese del pico rojo tan bonito. Por allí ya pasamos a ver por unos gansos también, ¿no? Animales muy comunes en algunas zonas húmedas, como por ejemplo en Doñana o en zonas de Castilla y León. Aquí ya nos estamos metiendo en lo que es la estepa cerealista, con la perdiz roja, con las aves frías, también son especies que pueden ocupar este tipo de ambientes, las codornices, la liebre, y ya si nos metemos un poquito más en la zona de bosque, pues encontramos el ciervo, el zorro, esto es el bosque mediterráneo, el conejo, el jabalí o, por ejemplo, la tórtola europea, ¿no? Que es una especie que actualmente tiene un cierto declive y que también es una especie que estamos investigando en el IREC. Estamos viendo aquí imágenes, Rafa, espectaculares de lo que nos podemos encontrar en toda la geografía nacional. Poder ponerlo en una exposición ha sido un esfuerzo para que tengamos todos una idea global de la biodiversidad con la que contamos. Sí, claro. Aquí en esta exposición estamos intentando dar una visión de lo que es la caza desde muchos puntos de vista. Desde su parte evolutiva, biológica, ¿no? Ecológica, toda la evolución histórica y cómo ha evolucionado con la especie humana tecnológicamente, incluso también la aparición de los diversos tipos de armas que usamos para cazar y técnicas para cazar. Y claro, también la parte de lo que hacemos nosotros en el IREC es la investigación aplicada a conseguir que esa caza sea un recurso sostenible y que además incluso ayude a la conservación de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas, como vemos aquí, que pueden ser muy diversos, que se mantienen en muchos lugares gracias a que existe un interés también cinegético por conservarlos y que permite, conservando la caza, se conservan otras muchas especies. Pues vamos a tener la suerte de ver ese recorrido, no solamente cronológico, sino para entender todo lo que supone la caza, que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra existencia, desde la supervivencia hasta el ocio, hasta formar parte de nuestra cultura. Exacto, vamos, nosotros hemos sido cazadores, pero es que no solo el Homo sapiens, sino también los anteriores homínidos también han sido cazadores, y como vamos a ver, cualquier otra especie también existen relaciones depredador-presa, es decir, siempre hay alguien que se come a otro, de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que permite mantener precisamente los ecosistemas y las redes tróficas. Pues os invitamos al museo. Adelante. Estamos en el Museo de Ciudad Real y su director, Ignacio de la Torre, nos va a explicar cómo esta exposición nos mete dentro desde un primer momento para entender la importancia de la evolución de la caza a lo largo de prácticamente nuestra existencia. Tenemos aquí a nuestros antepasados, Ignacio, y eso es lo que habéis querido trasladar aquí en esta bonita exposición. Sí, la exposición culmina con la labor que hace el IREC en estos últimos 20 años en pro del conocimiento de la actividad cinegética, pero tiene una introducción bastante extensa, que es un viaje diacrónico de más de 300.000 años, de lo que supone para los homínidos la aparición de esos primeros cazadores, recolectores, hasta nuestros días. Entonces, en este viaje a lo largo del tiempo, pues se han marcado varios hitos en la exposición, en los que se plantean, primero, pues una evolución tecnológica, pero también cultural, también una evolución social, con lo que conlleva la caza, de la
agrupación de individuos, ¿no?, para conseguir una presa, también de supervivencia, porque en esos primeros milenios no solo eran cazadores, también eran presas, tenían que convivir y combatir pues, contra otras especies animales, como los dientes de sable o los osos de las cavernas, cuyos fósiles también, o reproducciones de estos fósiles, se muestran en la exposición. Y claro, estos homínidos no tenían garras, no eran tan rápidos, no eran tan fuertes, y entonces tuvieron que recurrir a la tecnología y a su intelecto, que es lo que nos diferencia de las otras especies animales. Y entonces en la exposición se ve esa evolución, a partir de las primeras piedras de gran tamaño que sirvieron para descuartizar, para cazar, y luego cómo a partir de la edad de los metales, la aparición de armas arrojadizas también, la aparición del arco antes de llegar a la edad del bronce, la aparición de las primeras armas de fuego, pues todos estos hitos se van viendo en la exposición. Una exposición que evidentemente en este rápido paseo nos muestra todo lo que tiene de interesante y lo que tú has comentado. El hombre dejó de recolectar cuando conoció la agricultura, pero la caza siempre nos ha acompañado de una u otra manera. Sí, bajó su porcentaje en la dieta, de ser una actividad primordial para abastecerse de alimento y luego tener muchísimo peso, sobre todo durante el Paleolítico superior. A partir del Neolítico, las comunidades se hacen sedentarias, aparecen las primeras ciudades, aparece ya una estratificación social y la caza sigue siendo una actividad importante, reduce su peso en la economía, pero se caza por prestigio, se caza por crear lazos también entre las personas, las comunidades, y también como un recurso importante. Además, aquí en la exposición se pueden ver los restos de esta actividad cinegética. Por un lado, las pequeñas puntas de flecha que se empiezan a desarrollar en este momento para cazar, pero también restos de esa caza en animales que han sido cazados y comidos, pero también en la joyería. Se pueden ver grandes colmillos de jabalí que son incorporados en los adornos, en las vestimentas de estas poblaciones, cuentas también de collar realizadas a partir de dientes de cierva, incluso botones de marfil. No se caza aquí, evidentemente, porque ya en esta época, a partir del Mesolítico, el Neolítico, aquí no hay este tipo de animales en la península ibérica, pero se comercia el marfil, viaja. El producto de esta actividad cinegética es un bien también de prestigio y las comunidades empiezan también a comerciar con él y a lucirlo. No vamos a poder contar todo lo que aquí se expone, pero que nos explique ahora Pilar, por ejemplo, y nos presente a quien fue uno de los primeros cazadores y además castellano-manchego. ¿Lo conocemos? Sí, sí. Bueno, tenemos varias reconstrucciones de varios individuos de diferentes épocas en las que hemos intentado plasmar, además, los resultados arqueológicos de los últimos años. La exposición no solo explica lo que es la actividad cinegética, sino que también incorpora estas actividades. De hecho, en la primera vitrina que recibe a los visitantes hay materiales perfectamente fechados en excavaciones sistemáticas patrocinados por la Junta, fechados en hace 320.000 años. De esta época se conoce el resultado de estas actividades, pero no se conocen porque no hay fósiles, no hay restos humanos de estos protagonistas. Pero nosotros hemos reconstruido a uno de estos personajes que a continuación Pilar os explicará en profundidad, que es pues eso, el responsable de esta industria lítica de hace 300.000 años. Aquí tenemos a Luciano. Luciano era un antepasado nuestro. Y Pilar, ¿a qué se dedicaba Luciano, si es que lo sabéis? Sí, lo sabemos. Era cazador, y además no cualquier cazador. Seguramente era la élite de un poblado de gente que vivió en Terrinches hace más de 3.500 años. O sea, era un cazador porque en el análisis del esqueleto, de los restos que han quedado, hay determinadas huellas en la zona del hombro que nos están indicando un movimiento repetitivo de lanzamiento de arco. Entonces los forenses nos pueden decir a qué se dedicaba y que murió con unos 50 años, que era una edad considerable en aquella época. Pero estamos viendo una recreación que es muy fiel porque lo estamos haciendo directamente sobre sus restos y con la tecnología más avanzada para saber cómo era exactamente. Podemos mirarlo y saber que podría ser perfectamente así hace miles de años. Sí, es que esto es una reconstrucción forense. Es decir, con el resto, que está muy bien conservado, del esqueleto entero, lo que se hace es una especie de estudio y luego una reconstrucción exacta
tanto no solamente de lo que sería el cráneo, sino luego de la inserción de los tendones, de los músculos, y eso te permite tanto la piel, incluso el color de los ojos y el pelo, porque hay estudios de ADN, que es lo que complementa luego todo lo que sería la cobertura del esqueleto. La vida de un cazador debía ser dura, enfrentarse a la naturaleza, sobre todo en aquellos momentos. Sí, bueno, la caza sería una actividad en este momento ya, en la Edad de Bronce, sería de élite, reservada, y es una preparación para la guerra. Estos eran guerreros y había muchísimo conflicto ya entre un poblado y otro poblado, por el medio, por los recursos y demás. De hecho, Luciano tiene una cicatriz en una de las cejas que nos indica un gran traumatismo del que sobrevivió, lo cual te está diciendo que participó en una actividad fuerte, quizá guerra, y que además estaba muy bien cuidado y pudo sobrevivir a una lesión muy fuerte para una época tan remota. La caza en aquel momento ya era prácticamente una especialidad para determinadas personas. Había que prepararse expresamente para esto. Sí, sobre todo la caza mayor. Es decir, la caza en este momento ya se convierte en algo reservado a las élites. Da cohesión también a esta clase social y evidentemente hay que tener una fortaleza. Es decir, la práctica de la caza y de la guerra llevaba un ejercicio de muchísimo tiempo desde la infancia para este tipo de personas. Pilar, estamos en una cocina romana. En una taberna, en realidad, tenías la cocina y la barra. Esto era como el fast food, la comida rápida. Normalmente de este tipo de tabernas había en la mayoría de las ciudades romanas a la entrada. Y tú llegabas y pedías algo de comer. Entonces, esto es como siempre, dependiendo del dinero que tenías, la tapa y la cantidad de vino que podías beber. Y la caza estaba muy relacionada con esto, claro, aquí llegaban productos directamente de la caza. Claro, es que en la dieta romana, que ya hay una gran gastronomía y hay recetario, la caza es muy importante. Y en los recetarios, por ejemplo, la carne de jabalí, la carne de ciervo, y luego la caza menor es muy, muy apreciada. Nuestro amigo no se va a mover, el oso, que fue una pieza muy apreciada y que estuvo a punto de desaparecer por armas como esta, Pilar. Sí, la verdad es que fue una pieza muy codiciada en la época de la Edad Media. Entonces, como va avanzando también la tecnología, evidentemente son armas más efectivas. Y un arco y una flecha puede hacer mucho daño, pero una ballesta, la potencia que tiene, pues produce un efecto terrible en el tipo de caza del oso. Y llegó casi a extinguirlo. Entonces quedaban muy poquito número de especímenes y esto hizo que luego hubiera que repoblar, porque es que prácticamente se extinguió. Conocer la historia a través de esta exposición, por ejemplo, hace que nos concienciemos de que proteger una especie hay que hacerlo permanentemente para mantenerlo como nuestro. Claro, es uno de los principales objetivos que tenemos en la exposición, porque la caza es un recurso que debe ser sostenible y tiene que estar gestionado. Entonces la historia nos da una lección de la que debemos aprender, evidentemente. Rafa, nos hemos puesto en contexto de lo que es la caza, de la evolución a lo largo de la historia, de esa investigación histórica, pero también, y vosotros desde el IREC sois expertos, la investigación cinegética, todo lo que eso conlleva. Sí, aquí en esta en esta sala lo que podéis ver es precisamente nuestra contribución a conseguir que la caza sea una actividad sostenible y que se pueda mantener en el tiempo y que también pueda ser rentable, ¿no? Pero que se pueda compatibilizar sobre todo con la conservación en general de la naturaleza, de otras muchas especies animales, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí simplemente tenemos unos cuatro ejemplos de nuestras líneas de investigación enfocadas a lo que son las enfermedades de los animales, enfermedades transmisibles, a veces transmisibles al hombre o transmisibles a otros animales como los domésticos, como el ganado. Líneas de investigación sobre la genética de los animales, de las especies cinegéticas, sobre todo estando muy atentos a lo que pueden ser alteraciones de la genética de las especies por introducción de razas o especies exóticas que no son propias de España. También líneas de investigación enfocadas a especies que están en declive y que no se sabe muy bien si se pueden seguir cazando o hasta qué punto se pueden seguir cazando, ¿no? Y es necesario hacer investigación para saber realmente cuánto
qué presión podemos ejercer sobre ellas y en qué momento debemos quizás aflojar un poco, ¿no? O potenciales amenazas que tienen también la fauna silvestre, como pueden ser los contaminantes ambientales que nos afectan a nosotros y evidentemente también a los animales que viven en el campo y en muchos casos están expuestos de una forma más directa, ¿no? Son un poco todas las líneas de investigación que tenemos en el centro. Pues agradeceros esta exposición, desear que ojalá tengamos mejores oportunidades para poder disfrutarla, pero desde luego aquí en el museo es una buena oportunidad para poder visitarla y también pues, a través de estos vídeos y a través de esta Noche de los Investigadores a la que nos habéis invitado también para mostrar la investigación cinegética. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias por venir.